Un extraño en el pueblo. El sábado, 31 de octubre de 1964, un hombre llegó a un pueblo. Era tarde en la noche, y él estaba buscando un lugar para dormir. Él tocó una puerta, y una mujer salió de una casa diciendo: «Buenas noches». El hombre respondió: Buenas noches, ¿puede usted ayudarme? Estoy buscando un hotel en este pueblo. La mujer rió: «¿Un hotel? ¿Aquí en este pueblo? No, señor, aquí no hay hoteles», Qué lástima. dijo el hombre. Soy un extraño aquí, y necesito un lugar para dormir. Porque mañana, necesito conocer todo el pueblo. El extraño fue muy educado. Él era alto, tenía cabello oscuro y hermosos ojos verdes. La señora dijo: «Tal vez la señora Harrison puede ayudarlo. Ella tiene una habitación. Quizás usted puede dormir ahí. Espere un minuto. Voy a conseguir mi abrigo». La mujer llevó al extraño a la casa de la señora Harrison. En esa casa, el extraño consiguió una habitación para dormir. Él estaba muy feliz. Era una noche de octubre y hacía mucho frío. El día siguiente era domingo. El hombre miró alrededor del pueblo. Él estaba muy interesado en la historia de la localidad. Se reunió con algunos de los aldeanos y preguntó por sus nombres. Pero el extraño no visitó la iglesia. Esto fue inusual, porque la iglesia era el edificio más hermoso del pueblo. Cuando todos los aldeanos salieron de la iglesia, el hombre se había ido del pueblo. Las mujeres habían pensado que el extraño era muy guapo, y los hombres pensaron que el extraño era muy amable. Pocas semanas más tarde, el extraño regresó. El extraño le preguntó a unos hombres: ¿Pueden ustedes ayudarme? Estoy buscando una casa para comprarla. «Aquí», alguien dijo. «Pero, ¿por qué aquí? Aquí no hay trabajo para un hombre joven. Todos los jóvenes dejan el pueblo. Ellos encuentran trabajo en Lydney, la ciudad más cercana». El extraño respondió. Conseguiré un trabajo en alguna parte. Uno de los aldeanos le dijo al extraño: «Si el señor Smith murió, quizás usted puede comprar esa casa». Después de unas semanas, el extraño compró la casa y la reparó toda. Un domingo, cuando los aldeanos salieron de la iglesia, todos estaban sorprendidos, porque es la antigua casa del señor Smith. Había un letrero que decía: «El supermercado del señor David». Todos en el pueblo estaban sorprendidos. Todo el mundo hablaba de esto. Antes, había un supermercado en el pueblo, pero se había cerrado hace 20 años. Algunas personas estaban felices, y otras personas estaban enojadas. Los aldeanos se reunieron por la noche en la plaza del pueblo. Todos estaban ahí. Todo el mundo estaba interesado en el nuevo supermercado. «Pienso que es una buena idea», dijo alguien. «Nosotros necesitamos un supermercado aquí».
porque siempre que necesitamos comprar algo, debemos ir a Lydney, el pueblo más cercano. Esto, lo dijo la señora Harrison. Esto es estúpido, dijo la señorita Andrea. Ella era la maestra de escuela del pueblo. Lydney está muy cerca. Pronto, todo el mundo estaba gritando. Entonces habló el señor Hart. Él era un gran hombre, con una voz fuerte. Silencio, por favor, no podemos seguir gritando. Es necesario que el señor David explique cuál es la situación. Damas y caballeros, Dijo el señor David. yo no quiero causar ningún problema. Sigo siendo un extraño en este pueblo, pero yo quiero ser uno de ustedes. Yo quiero ser su amigo. Me gusta la gente de este pueblo. Él sonrió, y unas pocas personas aplaudieron. En el supermercado voy a vender muchas cosas. Todo va a ser muy barato. Además, tengo una buena idea. Yo quiero vender los productos que los aldeanos fabrican en este pueblo. ¿Qué quiere decir con productos de este pueblo? Preguntó la señorita Camila. Aquí todos los aldeanos fabrican algo. El señor Pedro hace muñecas. La señora Andrea tiene flores hermosas. El señor Juan hace sillas. Y así todos ustedes fabrican algo. Nosotros podemos vender estos objetos a los turistas. En el verano, este pueblo puede hacer mucho dinero. Pero, ¿qué pasa con el dinero? Dijo el señor Juan. ¿Cómo nos van a pagar a nosotros? Esa es una buena pregunta. Dijo el señor David. Aquí está la respuesta. Ustedes me entregan los productos, yo vendo estos productos y me quedo con un pequeño porcentaje. ¡Qué buena idea!, dijo la señorita Camila. Todos en el pueblo estaban felices con la idea del señor David. En corto tiempo, el supermercado tuvo mucho trabajo. Y el señor David necesitó a un asistente que lo ayudara. La asistente se llamaba Ana. Y el señor David le pagó a Ana un buen salario. El señor David hizo mucha publicidad. Pronto todos los aldeanos de los pueblos vecinos llegaban a comprar los productos. Y todos en el pueblo estaban felices. Todos los aldeanos estaban haciendo mucho dinero. El señor David vivía solo, en un apartamento ubicado sobre el supermercado. Él era muy popular en el pueblo, pero nunca alguien conoció por dentro el apartamento del señor David. En el supermercado, había unas escaleras que conectaban al supermercado con el apartamento del señor David. En el supermercado, también había una habitación que tenía un aviso que decía: no entrar a esta habitación. La puerta de esta habitación nunca se abría. Un día, Ana, la asistente del señor David, le preguntó: ¿qué hay en esa habitación? El señor David respondió: Esta habitación es para pedidos especiales. a Ana, esto le pareció extraño, porque ella recibía todos los pedidos. Y ella nunca recibió un pedido especial. Entonces, un día de abril, un cliente inusual entró en el supermercado.
El nuevo cliente era una mujer muy hermosa. Ella usaba ropa cara y llegó en un gran coche. La mujer dijo: ¿Este es el supermercado del señor David? Sí, dijo Ana. Voy a buscarlo. Por favor, ¿cuál es su nombre? La mujer dijo: Yo soy la señorita Gordon. Ana se sorprendió. ¿Usted es Greta Gordon? La estrella de cine. Sí, yo soy, dijo la mujer. Ana pensó que la señorita Gordon estaba muy nerviosa. Ana también pensó que los anillos de la señorita Gordon eran hermosos y caros. Ana nunca había visto diamantes. Y luego dijo: Espera un minuto. Cuando el señor David llegó, se presentó a la señorita Gordon y le pidió que lo acompañara a la habitación de los pedidos especiales. Esto fue muy extraño. Cuando la señorita Gordon salió de la habitación, parecía más nerviosa. Pero lo más extraño es que sus anillos con diamantes ya no estaban en su mano. Cuando la señorita Gordon iba a salir del supermercado, le dijo a Ana: Nunca le digas a alguien que yo estuve aquí. Esto fue muy extraño, pensó Ana. If you want to continue listening to the rest of this story, do not miss the next chapter of this story. Si deseas continuar escuchando el resto de la historia, no te pierdas el próximo capítulo. If you like these videos, I invite you to subscribe, activate the notification bell and like the video. Adiós!